Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 8:01, 7:01 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de don Eric Gutiérrez. Un grupo de aliados internacionales de Nicolás Maduro, entre los que se encuentra José Luis Rodríguez Zapatero, junto con destacados lobistas demócratas en Estados Unidos, están llevando a cabo una campaña de presión para evitar que Joe Biden aplique sanciones contra Venezuela en los 5 meses que le restan en la Casa Blanca. Hasta ahora, según han revelado varios funcionarios estadounidenses, el equipo del presidente está considerando sanciones dirigidas a 60 altos funcionarios, incluyendo el propio Maduro, así como a varios ministros, jefes policiales y jueces. Una de las voces más críticas respecto a estas posibles medidas ha sido la del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, quien ha puesto el énfasis en la cuestión migratoria, advirtiendo que el aumento de la inmigración en Estados Unidos es una consecuencia directa de las sanciones. Es importante recordar que durante la presidencia de Biden, al menos 11 millones de personas han ingresado en Estados Unidos de manera irregular, de las cuales más de 850.000 son venezolanas. Ay, mira, que dice Zapatero que si 800.000 venezolanos han huido a Estados Unidos no es porque Maduro se esté dedicando a torturar a la gente, a asesinar a la gente, a condenarles a la miseria. No, es por las sanciones que Estados Unidos aplica contra Maduro. O sea que si Estados Unidos dice, pues a Maduro, si pisa en Estados Unidos o fuera de su territorio, le vamos a detener y además pedimos la congelación de todas sus cuentas en el extranjero, etcétera, etcétera, entonces los venezolanos reaccionan huyendo en masa a Estados Unidos. Ajá, ya. Hace falta ser canalla para ser Zapatero. Bueno, ¿qué digo? ¡Qué tontería! Hay canallas, hay muy canallas y luego está Zapatero. Siempre chapoteando en la sangre de los venezolanos. Siempre haciendo negocio, que es lo que todos intuimos que hay detrás, para mantener al torturador y asesino Maduro en el poder. Intentó hacer lobby para que se reconociera la victoria de Maduro. No lo ha conseguido, pero sí ha conseguido que algunos países sigan cerdeando, sin reconocer la victoria de la oposición. Ahora intenta hacer lobby para que Estados Unidos no recupere las sanciones contra Maduro y otros altos cargos del régimen torturador, asesino y estafador electoral. Recuerden ustedes que con Trump había sanciones contra Maduro y contra otros altos jerarcas del régimen. Y recuerden ustedes que el gobierno de Biden fue el que levantó esas sanciones después de firmar con Maduro unos acuerdos, los acuerdos de Barbados, donde Maduro se comprometía a hacer unas elecciones libres, transparentes y donde no hubiera problemas para que la oposición se presentara. ¿Qué ha pasado? Pues primero, prohibió a María Corina Machado presentarse, después prohibió a la sustituta que María Corina Machado designó, finalmente dejó que Edmundo González Urrutia se presentara como presidente pensando que no se iba a comer un colín. Cuando la oposición le ha barrido en las urnas, entonces Maduro se niega a reconocer la derrota, es decir, se ha limpiado el trasero con los acuerdos de Barbados que sirvieron a Biden de coartada para levantarle las sanciones. Si Trump gana en noviembre, pues entonces podemos esperar que la presión desde Estados Unidos en forma de sanciones a los dirigentes vaya adelante, porque desde luego con Trump sí que no tiene mano Zapatero. Si ganan los demócratas, pues ya no lo sé, ahí anda Zapatero haciendo lobby junto con algunos altos representantes del Partido Demócrata para que no se apliquen sanciones a Maduro, ni siquiera después de haber vuelto a robar las elecciones. ¿Cuánto cobras, Zapatero, por chapotear en la sangre de los venezolanos? ¿Cuánto cobras por ayudar a sostener a un régimen torturador y asesino? Me gustaría saberlo. Es más, me gustaría no irme de este mundo sin haberte visto desfilar por un banquillo. Porque lo que haces está mucho más allá de la inmoralidad. Lo que haces es abyecto.
La oposición venezolana, liderada por María Corina Machado, ha convocado una nueva concentración de protestas tras los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral, que declararon a Nicolás Maduro como ganador. Esta manifestación se llevará a cabo el 28 de agosto, coincidiendo con el primer mes desde la celebración de las elecciones presidenciales en Venezuela. En una publicación en su cuenta de Twitter, María Corina Machado expresó su postura respecto a estas manifestaciones. Acta mata sentencia. Por eso, al cumplirse un mes de nuestra gloriosa victoria en la que Edmundo González fue electo presidente, los venezolanos volvemos a las calles. Este 28 de agosto, en familia, con tus hijos y con tus nietos y con un acta en mano, reafirmamos que acta mata sentencia. Cada día tenemos más fuerza y vamos hasta el final, ha finalizado Machado. María Corina Machado sigue firme. María Corina Machado pues sabe que la oposición ha ganado las elecciones, han mostrado las actas, y aunque haya países como Brasil o Colombia que siguen intentando apuntalar al tirano, y aunque haya, en fin, organizaciones supranacionales como la Unión Europea que siguen cerdeando y también tratando de retrasar al máximo posible el reconocimiento de la victoria de la oposición, pues María Corina Machado sabe que tienen la razón. Han publicado las actas que demuestran que la oposición ha barrido. María Corina Machado sabe que tiene, por tanto, el apoyo mayoritario, muy mayoritario, del pueblo venezolano, y María Corina Machado no está dispuesta a entrar en negociaciones absurdas, como la ideica esa que tuvieron Colombia y Venezuela, Colombia, México y Brasil, de bueno, y si repetimos las elecciones, ¿pero de qué vais, tíos? O sea, pierde el tirano, no reconoce la derrota y vamos a repetir las elecciones para que si pierde tampoco reconozca la derrota, ¿no? Y para que encima ahora ya vaya más avisado e impida que la oposición pueda organizarse para recopilar las actas. María Corina Machado ha convocado a los venezolanos el miércoles, que se cumple un mes de la victoria de la oposición, para que salgan de nuevo a la calle en Venezuela, simplemente para decir: estamos aquí, hemos ganado. Sabemos que hemos ganado y podemos demostrar que hemos ganado. Tu tiempo, tirano, se ha acabado. Pero María Corina Machado no va a poder hacer mucho a menos que la comunidad internacional se movilice. Así que repito el llamamiento del bloque de noticias anterior. PP y Vox tienen que movilizar al Congreso Español y al Europarlamento para que se pronuncien claramente contra la dictadura de Maduro, para que se reconozca sin ningún tipo de ambigüedad la victoria de la oposición y para que se exija a Maduro, además del fin de la represión, su salida del poder de acuerdo con lo que la Constitución venezolana marca. La Constitución venezolana marca un periodo transitorio demasiado largo para mi gusto, 6 meses, con lo cual Maduro no abandonará el poder hasta enero, como poco. Pero bueno, menos da una piedra. Le dará tiempo, supongo yo, a que las trituradoras de papel echen humo, pero al menos dejará ya de una vez en paz a los venezolanos, que podrán volver a llevar a su tierra la libertad y la prosperidad, porque Venezuela es un país rico. Quizá esa sea su maldición. Venezuela nada en petróleo, las mayores reservas de petróleo del mundo. Quizá por eso algunos países tienen tanto interés en que siga habiendo un dictador asqueroso llevando las riendas de Venezuela en vez de un gobierno democrático sometido a decisiones transparentes. Por ejemplo, las decisiones de concesiones de prospección petrolífera y minera. Hay algunos que se forran apoyando dictaduras. El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado que País Vasco y Navarra necesitan ser soberanas para regular sus propias políticas de inmigración, destacando que forman parte de una nación cuya identidad nacional está en riesgo. En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Otegi señaló que el discurso contra la inmigración se está propagando impulsado por la extrema derecha, que responsabiliza a los migrantes de los problemas sociales, los cuales considera peligroso. A pesar de este contexto, Otegi subrayó que la inmigración es una de las grandes competencias que debería recuperar el País Vasco, insistiendo en que es crucial para proteger la identidad nacional de la región. Además, enfatizó la necesidad de ser soberanos para poder regular sus propias políticas de inmigración, una demanda que ya ha sido planteada en Cataluña y que, en su opinión, también debería considerarse la comunidad vasca. Pues ahí tenemos a Puigdemont pidiendo que a Cataluña no se manden más menas ni inmigrantes ilegales, y ahora Otegi pidiendo una inmigración a la vasca. Vamos, que ellos digan quién entra y quién no entra,
porque tampoco quieren inmigrantes allí ilegales. Entre otras cosas porque, por ejemplo, les están comiendo la calle a los batasunos. Ahora quienes marcan la ley en las fiestas en Bilbao, pues son pandillas de magrebíes, que a veces se enfrentan a palos a los abertzales que otrora controlaban las calles y ahora, pues, en fin, se ven obligados a pelear por ese control cuando no a salir corriendo. Y dice Bildu que no quiere más inmigración, con lo cual tiene Sánchez a sus socios más radicales del separatismo diciendo que inmigrantes sí, pero para el resto de España, que ellos no, que ellos quieren mantener la esencia cultural vasca. Si hubiera sido Vox el que saliera a decir oiga, no queremos más inmigrantes porque queremos mantener la esencia cultural española, pues ¿qué dirían los medios? Pues ya lo estamos viendo porque Vox lo dice. Oiga, que yo quiero mantener la esencia cultural española, que no quiero que nos coman con valores venidos de fuera que van en contra totalmente de lo que nosotros creemos aquí. ¿Y qué es lo que dicen los medios afines al PSOE e incluso al PP? Pues que Vox es xenófobo, racista, extrema derecha. Anda, pues ahora Bildu exige mantener la cultura vasca y por tanto controlar ellos quién entra como inmigrante en el País Vasco. ¿Y qué le decimos a Bildu, queridos equipos de opinión sincronizada de la izquierda y de la derecha? ¿Son xenófobos, racistas y demás? El problema está empezando a ser grave en muchos sitios. En Cataluña, porque los cretinos de los separatistas decidieron promover la inmigración norteafricana para no traer inmigración hispanoamericana, que habla español y por tanto les fastidiaba en sus temas del supremacismo lingüístico. En el País Vasco no se ha dado ese fenómeno, pero se ha dado otro muy curioso, y es que como nadan en dinero por lo que nos roban al resto de españoles a través de la estafa del cupo, pues ahí vemos que las ayudas a gente que viene de fuera son muy superiores a las que hay en otros sitios de España. Resultado, pues que aquello se les ha llenado de gente que realmente vive allí y se les ha llenado de gente que cobra la ayuda no viviendo allí. Ya hemos visto más de uno y más de dos casos de, por ejemplo, un tío que residía en Francia y que se levantaba 10.000 euros al mes en ayudas del País Vasco, sin ni siquiera vivir allí. Otro que era subsahariano y vivía en Inglaterra y 3/4 de lo mismo. ¿Por qué? Porque como les sobra el dinero, ni se molestan en poner controles de a quién están dando pasta. Pero el caso es que hay muchos que sí que van al País Vasco y oiga, pues allí hay dinerete fresco. Pero claro, eso está haciendo que cambie radicalmente el panorama cultural en el País Vasco. Pues por supuesto. Ahora lo del separatismo callejero vasco pues empieza ya casi a resultar casposo. Ahora lo que mola, lo que mueve es el callejerismo magrebí. Y miren ustedes lo que son, por ejemplo, las fiestas de Bilbao, donde ya es una especie de gincana del cuchillo. Bueno, mientras tanto, en Francia, pues conocíamos este sábado una noticia que tiene su alcance y sus implicaciones, pero en la que hay muchos puntos confusos. Escuchen. Francia ha prolongado la detención del fundador de Telegram, Pavel Durov. El multimillonario franco-ruso de 39 años fue arrestado el pasado sábado por la noche en el aeropuerto de Le Bourget, al norte de París. Tras su arresto, el juez instructor ha decidido extender la detención preventiva de Durov, la cual no puede extenderse más de 96 horas. Al finalizar este periodo, Durov podría ser liberado o presentado ante el magistrado con miras a una posible acusación. Una fuente cercana a la investigación ha revelado que la Agencia Francesa de Prevención de la Violencia contra Menores emitió una orden de arresto contra Durov en el marco de una investigación preliminar sobre varios delitos, incluyendo fraude, tráfico de drogas, acoso cibernético, crimen organizado y promoción del terrorismo. Telegram, por su parte, ha emitido un comunicado en el que afirma que su director ejecutivo no tiene nada que ocultar y viaja con frecuencia a Europa. Según las últimas informaciones, el gobierno francés dará hoy explicaciones sobre esta enigmática detención. ¿Por qué enigmática es la detención? Pues porque hay algún punto oscuro en la misma y me explico.
Los cargos que se han presentado contra Durov los conocemos pues un poco por los medios de comunicación, y parece que hay dos tipos de cargos. Parece que se le acusa, y digo parece porque hoy habrá comparecencia del Ministerio del Interior francés para explicar los detalles más en serio, pero parece que se le acusa de dos cosas diferentes y que en realidad no tienen mucho que ver la una con la otra, porque hemos leído en los medios que se le acusa de no querer implementar mecanismos de moderación en su plataforma, y al mismo tiempo se le acusa de no haber querido colaborar con investigaciones en curso contra el crimen organizado. La primera parte de las acusaciones, no haber querido implementar mecanismos de moderación en su plataforma. Vamos a ver, si se le está acusando de eso sería un gravísimo ataque a la libertad de expresión. ¿Se imaginan ustedes que al director de correos en España se le dijera, oye, que hay delincuentes que están utilizando correos para enviarse cartas o paquetes unos a otros, y tú no estás abriendo todos los paquetes para ver lo que mandan los delincuentes, no estás moderando lo que se manda a tu través? ¿Qué diríamos? Diríamos, oiga, que no es misión de correos moderar lo que se manda a su través. Correos no puede dedicarse a abrir los paquetes de la gente ni a ver qué es lo que están mandándose. Una plataforma de mensajería como como WhatsApp o como Telegram tampoco tiene por qué estar viendo qué es lo que mandan a su través los usuarios. De hecho, es muy inquietante que se acuse de eso al dueño de Telegram, porque eso quiere decir que WhatsApp sí está examinando qué es lo que mandan a su través los usuarios de WhatsApp. ¿WhatsApp espía lo que mandamos? Hombre, en fin, es inquietante. La segunda tanda de acusaciones, esa sí podría tener sentido. No querer colaborar con investigaciones. Por ejemplo, pues si resulta que a través de correos están mandando paquetes de droga, hombre, no podemos decir a correos, abra usted todos los paquetes que circulen a su través. No, pero desde luego si hay una investigación sobre un grupo de narcotráfico y se detecta que están enviando paquetes a través de correos, sí puede llegar la justicia, un juez siempre, no la policía, y decirle a correos, oiga, los paquetes que haya en curso y enviados por tal y tal señor, intercéptelos y me los manda. Y además, no vuelva a enviar ningún paquete de estos señores porque están investigados por tráfico de droga. El juez sí podría decir eso. Y entonces, si el de correos dice, no, yo voy a seguir dejando que manden sus paquetes, y además los paquetes que están mandando no se los voy a dar a usted, hombre, entonces sí podemos encarcelar al de correos. Si en Telegram, por ejemplo, ha detectado un juez que se estaban utilizando canales para distribuir contenido pedófilo y se ha exigido a Telegram que cierre esos canales y no los ha cerrado, entonces sí habría motivo para encarcelar al dueño de Telegram. Por eso digo que está muy confusa la noticia, porque como se mezclan los dos tipos de imputaciones, la primera sería un ataque a la libertad de expresión de libro. La segunda no, la segunda sería, hombre, no está usted colaborando en una investigación contra criminales, eso ya es un delito. Pero además hay una cosa que me llama muchísimo la atención en este caso, y es el hecho de que Pavel Durov se haya entregado. Sabiendo que hay una investigación en Francia contra él, ¿para qué va a Francia? Hay algo ahí que se me está escapando. Y de hecho, por lo que he podido leer, venía Pavel Durov, que vive en los Emiratos Árabes Unidos, creo recordar, o en Qatar, no me acuerdo, pero que tiene nacionalidad ruso-francesa, venía Pavel Durov de Azerbaiyán, de entrevistarse con un alto cargo de Putin. ¿Para qué era esa entrevista con el alto cargo de Putin? ¿Y por qué va luego a Francia a sabiendas de que podía ser detenido? Hay una teoría conspiratoria por ahí circulando, que no necesariamente tiene que ser cierta, de que Rusia estaba presionando a Pavel Durov para poder acceder a los mensajes que se cursan a través de la red Telegram, precisamente para poder ver qué es lo que ciertos oficiales rusos hablan entre sí con respecto a Putin.
y que entonces la jugada de la detención en Francia sería una manera de hacer imposible que Rusia intervenga Telegram en Rusia. Porque claro, ¿cómo va ahora a tomar Putin medidas contra Pavel Durov, que acaba de ser señalado como mártir de la causa por Francia, ¿no? Pero bueno, puede que sea demasiado conspiranoica la explicación. En cualquier caso, hoy tendremos más datos e insisto, si la acusación es por lo primero, es decir, por no moderar el contenido de los canales de Telegram, entonces estaríamos ante un gravísimo ataque a la libertad de expresión, que se une a otros ataques que hemos visto, como por ejemplo la carta de Thierry Breton a Elon Musk, las amenazas de un eurodiputado de Macron a Elon Musk. Parece que a la élite que gobierna últimamente los destinos de Occidente no le mola mucho eso de no poder censurar lo que se dice en las redes. Y eso es una deriva autocrática enormemente preocupante contra la que tenemos que combatir. Pero insisto, vamos a esperar a ver qué explicaciones da hoy el Ministerio del Interior o el de Justicia francés. Simplemente para que nos digan exactamente por qué se detiene al dueño de Telegram. El juez Juan Carlos Peinado, encargado de la investigación a Begoña Gómez, tomará hoy declaración a 4 testigos claves del caso: Leticia Laufer, directora de Guacalúa; Luis Miguel Ciprés, CEO de Barrabés; Ignacio Mariscal, CEO de Reales Seguros; y Máximo Martínez, subdirector general de la Fundación La Caixa. Laufer, quien declarará a las 11 de la mañana, admitió en junio haber tenido reuniones con Gómez para proyectos de innovación y que su empresa pagó 1.700 euros para patrocinar el eAfrica Center dirigido por Gómez. Ciprés, cuyo testimonio está programado para las 11:30, es CEO de Barrabés, la consultora del empresario Juan Carlos Barrabés, imputado en la causa y socio principal de Gómez. A partir de las 12 de la mañana, el juez tomará declaración a Mariscal y Simón Martínez, representantes de las entidades que financiaron la cátedra extraordinaria de transformación social competitiva impartida por Gómez en la Universidad Complutense de Madrid. Pues puede ser un día enormemente interesante, dado que continúan adelante las declaraciones de testigos en el marco de la causa que se sigue contra Begoña Gómez. A pesar de las amenazas de Sánchez, a pesar de sus querellas, a pesar de que ha movilizado sus terminales mediáticas para tratar de desprestigiar o destruir o desacreditar al juez Peinado, pues el juez Peinado de momento sigue adelante y hoy toca desfilar a varios testigos que pueden arrojar luz sobre las reuniones que Begoña Gómez hubiera mantenido con distintas personas para el tema de su cátedra, y además pueden arrojar luz sobre otro asunto muy interesante, y es qué papel tuvo Pedro Sánchez en todo el tema. ¿Intervino Pedro Sánchez activamente, como apuntan ciertas informaciones, en que ciertas empresas del IBEX, alguna de las cuales declara hoy ante el juez Peinado, patrocinaran la cátedra de Begoña? Es decir, Pedro Sánchez explícitamente pidió ese apoyo, porque entonces estaríamos ante quizá el caso Sánchez y no el caso Begoña Gómez. Vamos a ver qué dan de sí hoy las declaraciones de los testigos, pero ya saben ustedes que se han registrado el domicilio particular y la sede social de un empresario amigo de Begoña Gómez o relacionado con todos sus tejemanejes lobísticos. Entre eso y las declaraciones de testigos, veamos qué postura toman las partes, veamos qué postura toman las acusaciones y veamos también qué es lo que el juez decide. Por lo pronto, hasta septiembre no se va a resolver en la Audiencia Provincial de Madrid la denuncia o querella que presentó Sánchez contra el juez Peinado. De aquí a entonces, pues vamos a ver qué diligencias se hacen. Yo creo que la querella no tiene ningún tipo de recorrido, pero bueno, ya saben ustedes que a la hora de presionar, pues los malvados no descansan. Vamos con don Williams Perdomo para que nos cuente qué trae hoy Voz.us en portada. Buenos días, don Williams. Buenos días, don Luis, gusto en saludarle. Le comento que el día de hoy en nuestro portal encontrarán que un 54% de los votantes estadounidenses cree probable que un gran número de inmigrantes ilegales tenga permitido votar en noviembre de este año, según un reciente sondeo de la encuestadora Napolitan News Service.
El 75% se opone, según la misma, a que los no ciudadanos puedan acudir a las urnas tanto para elegir presidente como congresista. Entre tanto, Panamá y Estados Unidos dieron inicio al plan para deportar inmigrantes que se encuentren en suelo panameño tras haber cruzado la selva del Darién. El primer vuelo fue el pasado martes a Colombia con 29 pasajeros y este fin de semana se produjo otro, según confirmó el presidente José Raúl Mulino con una imagen en redes sociales. Y finalmente comentarle que el senador J.D. Vance, compañero de fórmula del presidente Donald Trump, afirmó que el expresidente vetaría una prohibición federal del aborto en el caso de que el Congreso aprobara un proyecto de ley. Estas y otras noticias las pueden ampliar en nuestro portal y en nuestras distintas plataformas digitales. Muchísimas gracias, don Williams. Vamos con la información del tiempo con la ayuda de don Eric Gutiérrez.